¿qué tal? Soy Julio César Silva Cetina y me da mucho gusto encontrarnos aquí en Palco Noticias, en donde antes de Navidad nos da tiempo de platicar un poquito sobre lo que está ocurriendo en México. El enfrentamiento inédito entre los líderes de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, y del Senado, Adán Augusto López Hernández, dos auténticos pesos pesados de la 4T, es parte de un paquete que se ha ido armando en los últimos meses con cuentas pendientes entre ambos. Nunca antes en la historia reciente de México se había dado un enfrentamiento entre los líderes de las dos cámaras del Congreso de la Unión, y eso que ha habido épocas en las que no han sido del mismo partido político. Monreal y López Hernández son como el yin y el yang de Andrés Manuel López Obrador. Uno es el amigo cercano, muchas veces rebelde, que ha operado incluso en contra de la 4T, como ocurrió en 2021 cuando se perdió la mitad de la Ciudad de México. El otro es el hermano, con el que el expresidente creció y fue arropado por la familia de Adán en la época de la adolescencia. Ya saben que es Adán López Hernández, es mi hermano. Pero ambos fueron comparsa en el proceso interno para seleccionar a Claudia Sheinbaum Pardo como candidata presidencial, por la que se decantó López Obrador desde muy temprano en su sexenio. Para nadie es un secreto que Monreal suele operar al filo de la navaja. Vive eternamente en el amague, en el estira de la liga hasta donde puede, pero no la revienta. Ello le ha ocasionado ataques desde varios frentes dentro de Morena. Se distanció de López Obrador cuando este no lo hizo candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México porque prefirió a Claudia Sheinbaum, pero volvió al redil para ser líder del Senado entre 2018 y 2024, donde también tuvo diferencias con el líder moral de la 4T y lo mantuvieron congelado, lejos del calor del amigo presidente, hasta que lo habilitaron como una de las corcholatas. En cambio, Adán Augusto siempre ha estado cercano, como se suele estar con la familia, con los hermanos, como se consideran él y López Obrador. Monreal y López Hernández son efectivos operadores, con modos distintos. Los dos son necesarios en el engranaje político que armó el expresidente antes de dejar el cargo. En las recientes reformas constitucionales con las que se modificará, entre otras cosas, de manera radical la forma en que se compone el Poder Judicial y se desaparecieron los órganos autónomos, ambos sirvieron más a López Obrador que a la presidenta en funciones. Después de la definición de las candidaturas a la presidencia y la repartición del poder en el Senado y la Cámara de Diputados, todo parecía miel sobre hojuelas. Pero el paquete que explotó la semana pasada ya se empezaba a armar desde antes de las elecciones de junio pasado. A Monreal le tenían guardado lo de la derrota de la 4T en la Ciudad de México en 2021. Morena y aliados perdieron la mitad de la capital mexicana a manos de personas vinculadas a Monreal que fueron postuladas por otros partidos políticos. Por ello, cuando Catalina, la hija de Monreal, impugnó su derrota como candidata a la alcaldía Cuauhtémoc apenas en las elecciones de junio pasado, el morenismo chilango la abandonó a su suerte. Nadie de Morena salió en su defensa. Incluso desde la mañanera, el entonces presidente López Obrador dijo que no estaba de acuerdo con esas acciones judiciales y que lo mejor era respetar la democracia y el resultado. Eso fue interpretado en el Tribunal Electoral como libertad de actuación y se validaron los resultados en favor de la aliancista Alessandra Rojo de la Vega. Posteriormente, Monreal fue evidenciado utilizando un helicóptero para transportarse dentro de la Ciudad de México. Fue criticado por su falta de austeridad e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que esos excesos no corresponden a un servidor público surgido de la 4T. Entonces llegó el turno de Monreal y operó para que en el presupuesto federal del próximo año, cuya aprobación es exclusiva de la Cámara de Diputados, se redujeran en más de 120 millones de pesos los recursos destinados para el Senado. Él dijo que no hubo tal reducción, pero López Hernández se mantuvo en lo dicho y fue más allá. Denunció en tribuna irregularidades cometidas durante la gestión de Ricardo Monreal. Habló de negocitos, es decir, de dos contratos multianuales. Y hemos iniciado ya el proceso de reducción de dos negocitos ya añejos. Uno es como una empresa a la cual anualmente se le beneficiaba con un poquito más de 60.529.000 pesos para la prestación de la administración de los archivos del Senado de la República. Y no nada más, vamos
Iniciamos ya el proceso de rescisión de esos contratos, si no hemos pedido al director de Asuntos Jurídicos del Senado de la República que presente las denuncias correspondientes, que se informe el por qué la administración del archivo consistía en mantener papelería diversa en una bodega en el estado de Hidalgo, de la cual vamos a hacer incluso conocimiento de las autoridades la ubicación precisa. La empresa se llama Full Service de México y no existen los archivos del Senado ningún antecedente más allá del nombre y del contrato firmado sucesivamente año por año en este Senado de la República. Y adicionalmente informo a ustedes, porque eso es un hecho grave, y ahora antes de que votáramos la penúltima votación incluso se informó que había compañeras que estaban atrapadas en los elevadores inconclusos que ustedes conocen. Informo a la Asamblea que hemos iniciado el procedimiento de rescisión de un contrato multianual que importa la cantidad de 90.427.500 pesos a una empresa que se llama Grupo Piazza. Y vamos a presentar las denuncias correspondientes para que informen al Senado de la República y para que todos los mexicanos sepamos quién es la empresa, por qué hay elevadores en los que incluso ni siquiera se pudo instalar un aparato, y desde luego nos vamos a hacer cargo y vamos a presentar en la próxima sesión 3 o 4 contratos más donde también se simulaban prestaciones de servicios al Senado de la República. Entonces, pues esa es también nuestra aportación, que se vayan terminando todos los vicios, porque así, no importa la reducción del presupuesto, va a alcanzar para todos. Por si fuera poco, López Hernández hizo a un lado el expediente de un allegado que Monreal quería o había propuesto como cónsul de México en Miami para beneficiar a su cuñado Rutilio Escandón, que recién terminó su periodo como gobernador de Chiapas en medio de serias acusaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. La intervención de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, bajo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, revela la gravedad de la situación. La reunión realizada la noche del lunes, tras días de tensiones, buscó un acuerdo para mitigar el escándalo. Sin embargo, la reconciliación política alcanzada no elimina la sombra de las denuncias de corrupción que López Hernández lanzó desde la tribuna. Es más, a diferencia de Monreal Ávila, quien hizo una publicación conciliadora y hasta sumisa en sus redes sociales, Adán Augusto prefirió el silencio. Pero este no es un conflicto relacionado con la administración pública o la gobernabilidad del país. Es más bien un problema interno del partido gobernante. Muy serio, sí, pero no es una crisis de Estado. Ambos líderes fueron llamados a Palacio Nacional para ser apercibidos en su calidad de compañeros de partido por una compañera de este mismo movimiento. Pero aún así, no es un problema sin importancia, y la muestra de ello fue la decisión presidencial de jalarles el mecate para que ambos apaguen su ventilador y dejen de esparcir la cochambre. El choque entre Monreal y López Hernández recuerda inevitablemente las divisiones internas del PRD, partido del que provienen muchos fundadores de Morena, por la formación de tribus políticas enfrentadas por cuotas de poder. ¿Habrán mordido ya la manzana envenenada en Morena? Por hoy es todo, me da mucho gusto saludarles, nos vemos aquí en la próxima. Por lo pronto, pasen muy felices fiestas decembrinas junto con su familia. Hasta pronto.